Hoy nos vamos a ahorrar, bueno, cambiemos un poco la idea, hoy nos vamos a gastar, gastar lo que te gusta a ti, Carlos, tan solo 35 euros en llevarnos el internet con nosotros este verano. Y no estoy hablando de 35 euros al mes de tarifa de datos, no, estoy hablando de la forma más sencilla de hacer una instalación de internet en nuestro barco que por 35 euros va a cubrir la mayoría de las necesidades del navegante. Me atrevería a decir que de cualquier veraneante, porque hoy vamos a ver cómo instalar un router súper económico y resistente en nuestro barco, bueno, autocaravana o segunda vivienda o lo que sea, que por 35 euros está diseñado para funcionar a la intemperie y con el que hemos conseguido tener velocidades de conexión de 20 megabits a 18 millas mar adentro. Y ya si lo completamos con que os enseñamos las tarifas más baratas de datos, estamos hablando de menos de 10 euros al mes por datos ilimitados, ya igual os caéis de culo. ¿Caer de culo se puede decir? Sí. Vale. No me vas a poner un pi, ¿no? No. Seguro. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver un router chino, como no, que me he comprado por menos de 35 euros, que funciona estupendamente, que está diseñado para poder instalarse en el exterior y cómo haciendo eso precisamente, instalándolo en el exterior, podemos ganar mucha cobertura en lugares con problemas de cobertura o cuando nos adentramos mar adentro. Una solución muy flexible y que ya si la completamos con alguna de las tarifas más baratas del mercado puede ser la solución ideal para tener internet a bordo este verano. Que ya hemos hablado mucho sobre las ventajas de tener un barco conectado, que hoy os voy a hablar de cuál puede ser la tarifa de datos ideal para nosotros según nuestras necesidades y cómo por 2 euros al mes podemos tener el barco siempre conectado para poder vigilarle desde cualquier lugar, o si los 2 euros nos parecen una miseria, por 10 euros al mes tener datos ilimitados para vigilar el barco, pero también para ver Netflix, Amazon Prime o incluso el fútbol. Bueno, el fútbol lo veréis vosotros, yo no, pero para ver el fútbol. Esto de que no te gusta el fútbol es falso. Yo tengo imágenes gráficas tuyas viendo un partido de España en Ibiza, me parece que fue, y ahí como loco, ahí cantando los goles. Lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza. Es verdad, perdón. Llega el verano, el momento de desconectar, de irnos de vacaciones, de navegar, de fondear en algún paraíso, de disfrutar de la vida y de olvidarnos del resto del mundo por un rato. El momento de apagar el móvil. Eso de desconectar del mundo probablemente es la mejor forma de vacaciones. Pero algunos, eso de desconectar del todo nos queda un poquito lejos, especialmente de internet, porque hoy en día usamos internet para todo. Trabajamos con internet, pero también nos comunicamos, nos informamos, hasta nos entretenemos con internet. Pero es que mi trabajo, gracias a internet, pues se ha convertido en mucho más flexible y ya desde el barco hago videoconferencias, me conecto con servidores, soluciono problemas o incluso escribo guiones para mi canal de YouTube o subo y edito algún short de esos que veis. ¿De todo? ¿Menos navegar? Hace de todo. De todo hago en el barco, menos navegar. No nos engañemos, internet hace tiempo que se viene de vacaciones con nosotros. A lo largo de nuestros episodios hemos visto la importancia de tener wifi a bordo como un medio para comunicar todos los equipos de nuestro barco, cámaras, plotters, sensores, tablets, móviles, y también se ha generado cierta confusión entre lo que es tener wifi a bordo, una red local para intercambiar información entre equipos, como puede ser los buses náuticos tradicionales como el Nemea o el SeaTalk, y la diferencia entre tener wifi y que ese wifi también esté conectado a internet, permitiendo cuando estamos en el barco seguir conectados al mundo, pero también cuando no estamos en el barco, gracias a internet a bordo, poder conectarnos a él para vigilarlo, por ejemplo. La forma más sencilla de tener internet e incluso wifi a bordo hoy en día es compartir la conexión de nuestro móvil. Eso lo sabemos hacer casi todos. Esto, que es extremadamente sencillo en todos los móviles modernos, habilita una red wifi con conexión a internet que podemos usar con otros dispositivos como el tablet, el ordenador o una Smart TV. Es sencillo, pero un tanto engorroso desde el punto de vista que tenemos que estar nosotros a bordo o dejar el móvil a bordo y que consume nuestros datos y nuestra batería. Otra forma que hemos visto para tener internet de nuestros primeros episodios es gorronear el wifi del vecino. Así lo tenía yo hasta hace poco cuando estaba en el puerto, conectándome al wifi del puerto para tener internet y repitiéndolo en mi propio wifi dentro del barco. Cuando no estaba en el puerto, pues también vimos como con un pincho 3G o 4G USB y una tarjeta SIM podía tener conexión y pasar a usarla automáticamente cuando me salía del alcance del wifi del puerto. Y si me salía mucho del alcance del puerto o incluso del alcance de la civilización, pues podíamos usar Starlink para conectarnos desde cualquier rincón del planeta a velocidades como las de la fibra de casa. La verdad es que esa solución sí que me gustaba y sin duda la mejor, incluso la única viable si estás cruzando por ejemplo los océanos.
Pero no nos engañemos. Para la mayoría de los navegantes que apenas salimos de las aguas territoriales y nos alejamos unas pocas millas de la costa y lo que más hacemos es cruzar a Baleares, como mucho, la solución de poner un buen router 4G en el exterior nos puede dar conexión en nuestras singladuras a precios irrisorios. Porque a veces matamos moscas a cañonazos. 100 megabits de ancho de banda decimos que es poco y acabamos cogiendo el de 1 gigabit. En realidad nos sobra hasta con la de 100. Pocas veces, por no decir ninguna, exprimís al máximo la velocidad de vuestra casa. Porque, por ejemplo, para ver Netflix en 4K de manera fluida, solo necesitas 15 megabits y tan solo 5 para verlo en Full HD. Así que hoy vamos a ver la solución que yo tengo a bordo actualmente, con la que puedo llegar a tener hasta 20 megabits a 18 millas mar adentro. Lo que yo he comprado para darle internet a mi barco es un router 4G de exteriores. Concretamente este, el Q-Wi-Fi 4G router para exteriores de 33 euros. Está diseñado para instalarse en el exterior, es IP67, el mío lleva meses a la intemperie, tiene un par de antenas, pero tiene conectores para poder conectarle otras antenas en caso necesario. Está diseñado tanto para sujetarse con su base en una pared como para hacerlo sobre un poste o un tubo con bridas, que es como lo tengo yo sujeto. Dispone de Wi-Fi, 2 puertos Ethernet, ranura para la tarjeta SIM, un jack de alimentación a 12 voltios, aunque también puede alimentarse por PoE a 24 voltios, que de hecho el alimentador que viene con él es un alimentador PoE, es decir, con el propio cable Ethernet de datos para enchufarle a 220 voltios. En cuanto a la parte de internet, es un router 4G, por lo que podemos esperar velocidades de hasta unos 50 megabits por segundo. Y aquí algunos preguntaréis, ¿y por qué un 4G y no un 5G, que es lo que se lleva ahora? Claro. Pues lo primero por el precio, porque 35 euros es un regalo para un aparato de estas características. Y lo segundo, por lo de matar moscas a cañonazos, porque mi móvil 5G he visto velocidades de hasta 400 megabits. El problema del 5G es que es mucho más rápido que el 4G, pero su alcance es mucho menor. Y mar adentro lo que os va a dar cobertura va a ser el 4G, no el 5G. Para instalarlo también necesitaréis un cable Ethernet y si queréis alimentarlo por PoE directamente desde la batería del barco, que es así como lo tengo yo, pues un adaptador PoE, 1,5 € más o menos, un regulador para subir de 12 voltios a 24, menos de 5 euros, y un conector para conectar estos con el aparato PoE, otros 2 euros, pero en realidad por un paquete de 10, vamos. En total, con todo, no os vais a gastar más de 50 euros. Bueno, y os faltaría una tarjeta SIM para darle internet, claro. Aquí la clave es conocer nuestras necesidades, porque hemos hablado del ancho de banda, la velocidad de la conexión, y ya hemos visto que no necesitábamos mucho. Otra cosa ya es la cantidad de datos al mes que vamos a necesitar. Según el uso que vayáis a hacer del internet a bordo, tenéis dos opciones muy económicas, y ahora os voy a hablar de tarifas y precios en España, y me imagino que en otros países sea pues muy parecido. Lo que más evidente es para muchos es pedir un duplicado de vuestra SIM del móvil para poder usarla en otro dispositivo. Lo hacéis muchos y en realidad no es tan barato, porque suelen cobrarte una tarifa por la tarjeta duplicada que puede ser bastante más cara que cualquiera de estas otras propuestas. Porque si lo que queréis es vigilar el barco cuando no estéis a bordo y tenéis, como yo, cámaras, sensores de sentina, de gas, interruptores remotos y ese tipo de cosas, y queréis controlarlo todo cuando no estáis a bordo, mi recomendación es Simio. Podéis pedir una tarjeta con 8 GB y 120 minutos de llamadas por 3,5 euros al mes, aunque los minutos os van a sobrar porque lo vais a poner en un router. Incluso una vez que hayáis contratado, podéis al segundo mes cambiar la tarifa, quitarle los minutos y quedaros con 8 GB de datos por 2 euros, que además si os pasáis, lo que pasa es que baja la velocidad, pero aún con la velocidad reducida es lo suficiente para conectarte al barco y por lo menos recibir todas las alertas o encender cualquier cosa en el barco, apagarla o lo que sea. Yo esta es la opción que he tenido durante años como respaldo del wifi del puerto para cuando estaba navegando, he estado siempre muy contento. Pero hace poco descubrí y me decidí a probar otra opción, porque es que el wifi de mi puerto cada vez iba peor, así que me decidí a poner una tarifa plana de datos de verdad con datos ilimitados. Así es como descubrí Allo Móvil, con una tarifa prepago de 9,99 euros al mes que la contratas mes a mes o año a año, que en este caso es aún más barata porque son 99,90 euros por un año completo, aunque tiene alguna letra pequeña como lo del uso razonable de los datos. Si te pasas de entre 200 y 600 gigabytes al mes, pues pueden considerarlo que no es un uso razonable, pero ya os digo que es una barbaridad. Luego tiene otro límite que son los 10 gigas al mes cuando estás en roaming por Europa, ¿vale? Pero eso que lo tienen casi todas las compañías. También indica que es para uso en teléfonos móviles, pero vamos, yo llevo 3 meses usándolo sin ningún problema con el router, no me he cortado lo más mínimo en cuanto al consumo de datos ni nada y me ha ido a la perfección. De hecho, llevo 160 gigas consumidos con una media de 65 gigas al mes sin problema. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web, porque además si os registráis usando mi enlace, pues a mí me regalan un mes gratis. ¿Y qué hay que me guste a mí más que gratis? O sea, nada.
La instalación es muy sencilla. Lo primero, meter la tarjeta SIM de tamaño estándares, idealmente desactivando el PIN con un móvil antes de meterlo, ¿vale? Pero si no, el propio dispositivo os va a pedir el PIN cuando lo configuremos. Ahora, para instalarlo, lo primero es buscar un sitio en el exterior del barco donde instalarlo. Ha de ser lo más alto posible y con las antenas lo más despejado posible. Veremos que la altura va a ayudar a mejorar tanto la velocidad como la distancia mar adentro hasta donde vais a tener cobertura. ¿Sitios ideales donde instalarlo? Pues en lo alto del arco de popa, en los obenques o a tope de palo, son muy buenos sitios para ello. El dispositivo viene con una tapa con conectores y pasacables integrados para que las conexiones se mantengan estables. Lo ideal es lo que he hecho yo, conectar un cable Ethernet a una de sus bocas y a través de su tapón y la goma estanca sacar el cable hasta el interior del barco. Un solo cable va a ser suficiente para todo, por ahí podréis pasar tanto datos, mi recomendación es conectarlo a un pequeño router dentro como el que tengo yo y así que tengáis un wifi separado dentro, pero este mismo cable lo conectáis al conector PoE y este con el regulador de tensión a la batería del barco y ya lo tenéis alimentado. El esquema detallado sería este, que también lo tenéis disponible en el post de la web. La configuración es muy sencilla, tiene una interfaz web donde podréis configurarlo, tendréis que utilizar un ordenador o un tablet para hacerlo, pero si dejáis todo en automático y si habéis quitado el PIN a la tarjeta SIM, os va a funcionar todo sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, lo normal es que conectéis al wifi que crea por defecto, que se denominará wireless y un número de serie ahí con 6 letras y números, y que tendrá la contraseña 12345678. Todo esto lo ponen en la pegatina en el propio aparato. Aún así deberíais cambiar algunas cosas. Para ello, en un navegador escribís la dirección del router http://192.168.1.254 y como mínimo os recomiendo que cambiéis el password del administrador en Advanced Settings System Admin Account. Ahí podéis cambiar la contraseña, pero también deberíais hacer lo propio con el nombre del wifi y su contraseña en la sección configuración general wireless 2.4G. Y ya con eso, pues ya tenéis vuestro wifi con internet a bordo que os va a funcionar a la perfección, con salida a internet y con esas bocas que las podéis utilizar para conectar aparatos con cable. Pero si queréis ser un pro como yo, mi recomendación es que desactivéis el wifi que viene con el propio router y que pongáis un pequeño router con wifi a bordo como tengo yo y vimos en uno de nuestros primeros episodios. Llega lo mejor, el momento de las pruebas, porque claro, había que probar qué tal iba este internet y hasta dónde podíamos llegar con él. Las primeras pruebas fueron en el puerto. Por supuesto, la mejora frente al pincho 3G que tenía a bordo es más que evidente, y eso que en mi puerto hay muy mala cobertura, pero el hecho de sacar el router fuera mejora muchísimo la cosa. Entre 10 y 30 megabits de ancho de banda. Y habitualmente desde aquí hago conferencias con él sin problema, muchas conferencias con Carlos del trabajo y eso, nublando el fondo para que parezca que estoy en una oficina, pero vamos, trabajo muchísimo desde aquí. Pero en puerto era fácil, así que lo siguiente era probarlo fondeado. Y qué mejor que salir un poco del puerto, buscar algún sitio bonito y lanzar mis pruebas. Ya de paso yo me lancé al agua. El resultado el mismo, pero mucho más gustoso esto de darse un baño, comer fondeado mientras te pones a ver algo en Amazon Prime o en Netflix y ya está. Pero no me podía quedar ahí porque sé que todos me ibais a preguntar hasta dónde llegaba este internet, así que la mejor excusa para levantarme, zarpar y empezar a navegar más adentro haciendo mis pruebas era esa. Salí por la bahía de Santander ya navegando a vela, empecé a adentrarme en el mar, qué día, cómo soplaba el viento y todo eso seguía funcionando. Navegando a casi 6 nudos me adentré en el mar comprobando que seguía obteniendo buenos resultados, aunque la velocidad hay que decir que cuando estás cerca de la costa es algo peor que cuando te alejas. También es importante decir que el rendimiento a través del wifi es más bajo que a través del cable, pero vamos, que lo suficiente para ver Netflix en Full HD mientras navegaba. Lo que pasa es que hacía un ventarraco que no podía ni ver Netflix ni nada, era navegar. Y así seguía avanzando hasta salir más o menos hasta 3 millas mano adentro y darme cuenta de que si intentaba llegar al límite ese día, sobre todo con el cambiante viento que rolaba sin parar, me iba a ganar una buena bronca en casa por llegar tardísimo. De hecho salí navegando con nordeste, empezó a soplar fortísimo, entonces me volví, cuando entré por la bahía se cambió a sur y en cuanto llegué a media bahía se paró por completo. Y es que mi objetivo era llegar hasta 15 millas por lo menos, pero ¿cómo podría hacerlo? Necesitaba un barco muy rápido para llegar pronto a esas distancias. ¿Qué se me podía ocurrir? ¿Qué se me podía ocurrir? Hasta que vi pasar por allí a la Salvamar a toda leche. ¡Qué gran idea! Aprovechando una prueba de cobertura que tenía que hacer con salvamento marítimo para otro dispositivo, me embarqué en la Salvamar mar adentro a intentar encontrar el límite. Y la verdad es que el límite lo encontramos relativamente pronto, pero no porque fuese cerca, sino porque íbamos muy rápido, a más de 21 nudos de velocidad de crucero. Hasta 17 millas, casi 18 millas mar adentro, la velocidad era hasta mejor que cerca de la costa. 20 megas continuos, muy estable, pero en cuanto pasamos la línea de las 18 millas, bajó a cero casi de repente.
Y esto es normal porque básicamente si contamos con que la antena por la que salíamos está bastante alta, en Peñacabarga, y los 4 metros de altura a la que estaba el router en la Salvamar, nuestros cálculos de la línea de visión con la curvatura de la Tierra nos sale más o menos unas 18 millas, lo que habíamos visto. Así que más o menos por ahí va a estar el límite, dependiendo un poco de cuál sea la altura de vuestra costa y dónde esté la antena por la que salgáis. Todo esto partiendo del principio que la Tierra es esférica, claro. Si sois terraplanistas, no os preocupéis, que va a llegar hasta donde queráis. Bueno, ya veis, yo igual estoy un poco obsesionado con ello, pero tener internet a bordo me parece fundamental y que el barco esté continuamente conectado me parece muy importante, por eso, por todas las puertas que nos abre luego de los sensores y tal, y porque hoy en día vivimos y nos entretenemos y disfrutamos y nos comunicamos y todo pasa por internet, entonces me parece algo fundamental, sobre todo cuando te planteas que al final no cuesta casi nada, o sea, poner un router de 35 euros, tener una tarifa de 2 euros o de 10 euros si es una tarifa plana en plan locura, pues es muy barato, es muy recomendable. Y lo que llega, a mí me ha dejado flipado, joder, 18 millas. Y 18 millas. Bastante, ¿eh? Sí, sí. Con el móvil yo probé y el 5G se me acababa más o menos a 4 o 5 millas, ya el 5G empezaba a arrancanear. Mi móvil que estaba dentro, 11 por ahí, dejó de funcionar y ya salía por el wifi del router. Claro, porque al final la antena, aparte que es más mejor, gorda, está fuera, está en altura, funciona bastante mejor. Yo estoy muy contento con él y lo de la velocidad, pues sí, que hoy en día tenemos gigabytes de velocidad, cientos de megas, no son tan necesarios. 5 megas cruzando el Atlántico es ver lo que quieras en Netflix. Es la hostia. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Tenéis todos los enlaces tanto en la descripción del vídeo como en el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com. Si necesitáis rellenar vuestro barco con algo, daros un paseo por nuestra tienda online, tenéis un montón de cosas y cada vez estamos añadiendo más cosas en nuestra tienda online. Y si no, simplemente estar muy agradecidos a vosotros, especialmente a un grupito de gente que nos apoya incondicionalmente, que son nuestros Patreons, que aparecerán ahora por aquí por la pantalla, y que no podemos estar más agradecidos a esta gente que nos está apoyando para que sigamos haciendo vídeos. Gracias. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Y corre, os dejo porque no llego y me van a echar una bronca. Corre. ¡Hala, vamos!